Muy buenas a todos y bienvenidos. Este es vuestro podcast de fisioterapia neurológica. Vamos a ver temas fascinantes sobre la rehabilitación, el sistema nervioso y cómo la ciencia ha transformado nuestra manera de entender este área. Aquí encontrarás contenido para reflexionar, aprender y acercarte al apasionante mundo de la neuro desde una perspectiva práctica y cercana. En el episodio de hoy vamos a sumergirnos en la historia del ictus, una de las patologías neurológicas más antiguamente documentadas. En la actualidad sabemos que es un evento de origen vascular, pero no siempre fue entendido así. Por ello, me ha interesado conocer las diferentes visiones que han tenido los científicos y filósofos a lo largo de la historia. Con la evidencia disponible en cada época, tomaron decisiones que marcaron el camino hacia lo que hoy conocemos. Saca las palomitas, que empezamos. Nuestro viaje comienza en la antigua Grecia, cuna de la medicina occidental, con Hipócrates, 460-370 a.C., conocido como el padre de la medicina. Nacido en la isla de Kos, estableció una práctica médica basada en la observación y el razonamiento, proporcionando algunos de los primeros escritos registrados en neurología. En sus obras describió episodios de convulsiones y parálisis que ocurrían tras una lesión cerebral. Observó que la parálisis a menudo se manifestaba en el lado opuesto del cuerpo respecto al sitio de la lesión, un fenómeno que hoy conocemos como hemiplegia contralateral. También notó casos donde la parálisis en el brazo derecho se acompañaba de dificultades en el habla. Denominó a este conjunto de síntomas como apoplejía, término derivado del griego que significa golpeado con violencia. Su enfoque se centraba en la presentación repentina y catastrófica de la enfermedad. La apoplejía en los escritos hipocráticos se presenta como una enfermedad en la que el cerebro sufre como consecuencia de un desequilibrio en los 4 humores del cuerpo, que eran conocidos como la sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla. Avanzando unos siglos, nos encontramos con Galeno de Pérgamo, 129-201 después de Cristo, el cual era un médico, cirujano y filósofo griego que trabajó en el Imperio Romano. Nacido en Pérgamo, actual Turquía, Galeno fue uno de los médicos más influyentes de la antigüedad. Ampliando las observaciones de Hipócrates, Galeno añadió 4 síntomas clínicos relacionados con la apoplejía. El primero de todos era el patrón respiratorio, que se asemejaba a un sueño profundo. El segundo, cambios en el pulso, que dependía de la fuerza del ataque apopléctico. El tercero, pérdida de conciencia. Y el cuarto, alteraciones en el habla. Galeno desarrolló teorías sobre la función del cerebro basadas en espíritus vitales y espíritus animales. Los espíritus vitales, formados en el corazón y transportados al cerebro a través de la sangre, sufrían primero una transformación en el rete mirabile, un plexo arterial que identificó en la base del cerebro durante sus disecciones en animales. Los espíritus animales así formados se almacenaban en los ventrículos cerebrales, considerados entonces el centro de la función cerebral, hasta que se necesitaban para transmitir el movimiento al resto del cuerpo. Creía que estos espíritus eran responsables de las funciones corporales y que su interrupción podía causar enfermedades como la apoplejía. Del 300 a.C. al 800 después de Cristo, el enfoque estuvo orientado en las manifestaciones clínicas y teorías filosóficas. Durante este periodo, Paulus de Aegina, un médico bizantino del siglo VII, nacido en la isla de Egina, Grecia, contribuyó a la clasificación de los síntomas de la apoplejía. En su obra médica distinguió 3 síndromes apoplécticos. El primero de todos, la apoplejía, era la pérdida completa de movimiento y sensación en todo el cuerpo. El segundo de ellos, la hemiplegia o parálisis, eran síntomas que afectaban solo a un lado del cuerpo. Y el tercero, la afección localizada en una extremidad, que era un deterioro notado solo en un miembro.
Nemesius de Emesa, un obispo y filósofo cristiano del siglo IV, describió la doctrina de las células, proponiendo que diferentes partes del cerebro, a las que llamó células, albergaban funciones mentales específicas. Esta fue una de las primeras teorías en asignar funciones específicas a áreas particulares del cerebro. Más tarde, Ali Abbas, un médico persa del siglo X, desarrolló la doctrina celular en términos de los ventrículos cerebrales. Durante la Edad Media surgieron controversias en torno al tratamiento de la apoplejía. Los médicos debatían si era ético tratar a pacientes considerados incurables, ya que el éxito del tratamiento era visto como una medida de la habilidad del médico. Muchos optaban por no intervenir en casos graves para no dañar su reputación. Los tratamientos comunes de la época incluían, en primer lugar, sangrías, basadas en la teoría de los 4 humores. Se creía que eliminar el exceso de sangre podía restablecer el equilibrio corporal y aliviar la apoplejía. Luego estaban la purga y vómitos, ya que se pensaba que el exceso de alimentos o el esfuerzo al defecar podían desencadenar apoplejía, por lo que se prescribían purgantes y eméticos. La postura. Se recomendaba mantener posiciones corporales que favorecieran el flujo sanguíneo al cerebro. Y por último, el control emocional. Se aconsejaba evitar emociones fuertes, incluyendo la pasión durante el acto sexual, ya que se creía que podía precipitar un ataque. Estas prácticas reflejan las creencias médicas y sociales de la época, basadas en las teorías humoralistas de los 4 humores mencionados anteriormente, que eran sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla, y en la influencia de las emociones en la salud física. El Renacimiento marcó un resurgimiento en el interés por la ciencia y la medicina, impulsado por el humanismo y la observación directa. Andreas Vesalius, 1514-1564, fue un anatomista y médico flamenco que revolucionó el estudio de la anatomía humana. En su obra de Humani Corporis Fabrica, de 1543, Vesalius corrigió numerosos errores de Galeno al basarse en disecciones humanas. Demostró que la rete mirabile, una red arterial en la base del cerebro descrita por Galeno, como vimos antes, no existía en humanos, desafiando así conceptos anatómicos aceptados durante siglos. Thomas Willis, 1621-1675, era un anatomista inglés. Hizo contribuciones significativas al estudio del sistema nervioso. En 1665 publicó Cerebri Anatome, donde detalló la estructura del cerebro y describió la red arterial en su base, conocida como el círculo o polígono de Willis. Este descubrimiento fue crucial para entender la circulación cerebral y cómo las obstrucciones arteriales podían provocar apoplejía. Dedujo que la función más importante de la anastomosis cerebral, conocida como el círculo de Willis, es su capacidad para proporcionar un suministro arterial colateral al cerebro en caso de oclusión de una arteria, previniendo así la apoplejía. Argumentó que existen múltiples rutas por las cuales la sangre puede llegar a diversas regiones del cerebro. Si una o dos arterias se bloquean, otras vías pueden compensar esas pérdidas. Por ejemplo, si la arteria carótida de un lado se obstruye, los vasos del lado opuesto pueden suministrar sangre a ese área afectada. Además, si ambas arterias carótidas están bloqueadas, las arterias vertebrales pueden asumir el papel de suministrar sangre al cerebro. En 1658, el médico suizo Johann Jakob Weffer profundizó en la comprensión del papel crítico de las arterias en el suministro de sangre al cerebro. Weffer tenía una relación profesional con un convento que le permitía cuidar de las monjas a lo largo de sus vidas. Tras el fallecimiento de una paciente, realizaba autopsias y documentó casos de trombosis carotidia. En uno de sus escritos describió un caso de una paciente que tenía la arteria carótida interna derecha completamente ocluida y calcificada.
Al rastrear la arteria carótida y la arteria vertebral desde sus orígenes hasta el cerebro, Weffer demostró su conexión con el círculo de Willis, una estructura arterial que, como hemos visto, es clave en la circulación cerebral. En el siglo XVIII, Giovanni Battista Morgagni, médico italiano, correlacionó los síntomas clínicos con hallazgos de autopsias, sentando las bases de la anatomía patológica moderna. Clasificó la apoplejía en apoplejía sanguínea, causada por una acumulación de sangre, y apoplejía serosa, causada por acumulación de líquido seroso. William Cullen, un médico escocés, propuso una clasificación basada en características clínicas que, además de incluir la apoplejía sanguínea y serosa, incluía también la traumática. Pero llegó Rudolf Virchow, 1821 a 1902. Un patólogo alemán aplicó las teorías vasculares del ictus oclusivo al introducir los términos trombosis y émbolo en la literatura médica. Al hacerlo, centró la atención en los mecanismos fisiológicos que subyacen en los procesos del ictus. Virchow razonó que la trombosis, es decir, un coágulo, podía ocurrir no como resultado de un proceso inflamatorio, como comúnmente se asumía en su época, sino como consecuencia de cambios locales en las arterias. Consideraba que la respuesta inflamatoria era un evento secundario. Para explicar las estrías grasas dentro de la pared arterial que identificó en el sitio de la trombosis, revivió el término arteriosclerosis, introducido previamente por Lobstein en 1829. Propuso un medio alternativo de oclusión vascular al que llamó embolismo, el cual decía que, en contraste con ese tipo de coágulo obliterante, encontramos otro tipo. Aquí no hay un cambio esencial en la pared del vaso y sus alrededores, o esto es ostensiblemente secundario. Me siento perfectamente justificado al afirmar que estos coágulos nunca se originaron en la circulación local, sino que se desprenden a distancia y son transportados por el torrente sanguíneo tan lejos como pueden llegar. De esta manera, Virchow demostró que la oclusión arterial podía ser causada por un coágulo formado in situ en una arteria intracraneal, trombosis, o por un coágulo formado en otra parte del cuerpo y transportado a través de los vasos sanguíneos, el embolismo. Aunque la teoría de un émbolo ocluyendo un vaso distante no era completamente nueva, Gerard van Swieten en 1754 ya había sugerido este mecanismo como una posible causa de apoplejía en sus comentarios sobre Boerhaave, el cual decía textualmente: se ha establecido por muchas observaciones que estos pólipos, ocasionalmente, se adhieren como excrecencias a las columnas carnosas del corazón y quizás luego se separan de él y son propulsados, junto con la sangre, hacia la arteria pulmonar o la aorta y sus ramas. Si fueran lanzados hacia las arterias carótidas o vertebrales, podrían perturbar, o si bloquearan completamente todo acceso de sangre arterial al cerebro, abolir totalmente las funciones del cerebro. Ambos procesos, trombosis y embolismo, tenían el potencial de ocluir el flujo arterial, lo que, según reconoció Virchow, era responsable del ablandamiento cerebral. Al evaluar el impacto de este trabajo en el avance del estudio del ictus, Schiller señaló: el papel de Virchow debe verse en el cambio decisivo del concepto vitalista de inflamación al hecho demostrable de un mecanismo. La reclasificación de la apoplejía por parte de Virchow incluyó ahora la sanguínea como hemorragia intracerebral e isquémica, que era un término acuñado por él. En cuanto a esta apoplejía isquémica, consideró que el embolismo era la causa más común. A finales del siglo XIX, las diversas patologías asociadas con la apoplejía y sus presentaciones clínicas se aceptaron ampliamente. Se comprendió que un inicio súbito indicaba una posible hemorragia intracerebral,
la parálisis contralateral estaba relacionada con lesiones en el lado opuesto del cerebro y la apoplejía podía resultar de oclusiones arteriales por trombosis o embolia. Durante este periodo, el término apoplejía comenzó a usarse menos, siendo reemplazado por ictus o accidente cerebrovascular. En 1954, la American Heart Association, o la Sociedad Americana del Corazón, organizó las Conferencias de Princeton, reuniendo a expertos para discutir las enfermedades cerebrovasculares. Estas conferencias fomentaron investigaciones más profundas y llevaron a la creación del Consejo de Enfermedades Cerebrovasculares. La introducción de la tomografía computarizada, es decir, el TAC, en 1972 revolucionó el diagnóstico del ictus. Por primera vez se podía distinguir entre diferentes tipos de ictus y otras afecciones neurológicas en pacientes vivos, permitiendo tratamientos más específicos y oportunos. En las últimas décadas, el enfoque médico frente al ictus ha experimentado un cambio significativo, priorizando tanto la prevención como la rehabilitación integral de los pacientes. Durante el siglo XX, el término apoplejía fue sustituido por ictus o enfermedad cerebrovascular, reflejando un entendimiento más preciso y científico de la naturaleza vascular. Este cambio en la terminología se alinea con los avances en el diagnóstico, como la implementación de herramientas modernas de imagen cerebral, el desarrollo de unidades especializadas de ictus y la realización de ensayos clínicos controlados. Sin embargo, el proceso de recuperación no se limita al tratamiento médico inicial. La rehabilitación multidisciplinar juega un papel crucial para restablecer la calidad de vida de los pacientes, integrando a profesionales como fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, trabajadores sociales, neuropsicólogos, médicos rehabilitadores, enfermeros y, por supuesto, los cuidadores y familiares. La historia del ictus, antes llamada apoplejía, es un testimonio del progreso médico a lo largo de los siglos. Desde las primeras observaciones de Hipócrates y Galeno, pasando por las teorías establecidas durante el Renacimiento, hasta los avances tecnológicos y médicos del siglo XX, nuestra comprensión de estas enfermedades ha evolucionado enormemente. Hoy en día continuamos construyendo sobre este legado, con investigaciones que exploran nuevas terapias, tecnologías de imagen más avanzadas y enfoques integrales para el cuidado del paciente. La colaboración interdisciplinaria y la investigación continua siguen siendo fundamentales para enfrentar los desafíos actuales en el manejo de las enfermedades cerebrovasculares. Gracias por acompañarme en este recorrido histórico. Espero que este viaje te haya proporcionado una visión clara y completa de cómo ha evolucionado el entendimiento del ictus a lo largo de la historia. Nos vemos en la próxima.